zer modu zaudete? Ongi etorriak izan zaitezte, crossover jaialdiaren bigarren egun honetara. Koldo Mitxelena kulturunearen izenean baitare ongi etorria eman nahi dizuet eskerrik asko arratsalde kasi euritsu honetan gurera hurbiltzeagatik. Dakizuenez, crossover telesaien kulturari eskainitako jaialdi bat da. Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak sustatu eta Kultur Factory, kultur agentziaren laguntzarekin antolatuta. Atzo gurekin egon zineteno, badakizute jaialdia maiatzerako aurreikusita zegoela, baina bizitzen ari garen egoera dela eta bertan bera utzi behar izan genuen eta atzeratu. Baina crossoverrek ez zuen 2020an utzik egin nahi eta horregatik hemen gaude 3 eguneko formatuarekin. Decía que bienvenidas y bienvenidos a esta segunda jornada de crossover. Os quiero dar la bienvenida también en nombre del Koldo Mitxelena y por supuesto también a quienes estáis detrás de esas pantallas porque retransmitimos en streaming para que no os perdáis nada, no hay excusas. Quienes estuvisteis ayer ya sabéis que Crossover es un festival producido por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa y organizado en colaboración con la agencia cultural Cultur Factory. En un principio nos íbamos a encontrar en mayo, pero bueno, pues esta dichosa pandemia ha hecho que retrasemos nuestros planes, pero no que perdamos las ganas ni tampoco la esencia del festival. Y aquí estamos para hablar de series y del mundo que nos rodea y bueno, con las invitadas de hoy tal vez de nuestro Zeitgeist. No sé, ya veremos, ¿vale? Sé que estáis deseando escucharlas y no me extraña, porque yo también, pero antes de dar paso a este coloquio de lujo, permitidme que insista, lo hemos escuchado, pero escuchad y mirad atentamente, pero con la mascarilla y al terminar, mucha paciencia. Salimos en orden, ¿vale? De uno en uno y con eso de las distancias. Solo eso. Por lo demás, disfrutad de esta jornada y recordad que mañana tenemos el tercer día del festival y que nos encontraremos en Tabacalera. Tenemos una jornada intensa con 4 coloquios, así que nos vemos allí. Ahora de momento os dejo con estas mujeres feministas, combativas y totales, ideales o ideales totales. Bea Martínez, te cedo el testigo, eskerrik asko etortzeagatik. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí con Isabel y con Lucía en el Festival Crossover. Y bueno, lo primero es que nos acabamos de dar cuenta de que está entre signos de interrogación lo de series feministas. Sí. No nos habíamos dado cuenta de esto. Esto no nos lo habíais dicho, a ver qué pasa. No, nosotros veníamos por series feministas, pero no por series feministas. Ya. Es como un pequeño matiz. Entonces yo quería preguntaros si, bueno, pues a raíz del Me Too ha sido un oportunismo por parte de los directores de las grandes cadenas el introducir, bueno, pues temáticas relacionadas con la mujer, o si realmente había una necesidad de que esto ya pasara ya. ¿Empiezo yo? Empieza tú. Pues primero, muchísimas gracias al festival, a la organización, por invitarnos. Y antes que nada, es realmente emocionante poder estar hablando de cultura otra vez en un espacio. Y nada, eso, que muchas gracias. Y a ver, ¿cómo era el tema? Ah, sí. Las interrogaciones. Las interrogaciones. Claro, es que feministas depende con, ¿no? Depende con qué lo comparemos y depende cuáles, ¿no? Claro, si comparamos alguna de las series que se hace ahora con los hombres de Paco, pues igual sí, ¿sabes? Pero claro, todo depende del contexto. Yo creo que sí que ha habido una especie, hay una cierta cuestión con lo que las mujeres éramos nicho de mercado, ¿no? Antes era una cosa muy residual y que salíamos para magnificar, para completar la trama del héroe, ¿no? masculino, y que ahora se han dado cuenta de que hay historias que merecen ser contadas y que sobre todo hay público para contarlas. El tema es si eso es feminista o no. O sea, claro.
hasta qué nivel y cómo, ¿no? Yo creo O sea, no. que en todas o sea, que haya series de mujeres Claro. no No significa significa que que sean sean- feministas. Exacto. Claro, o sea, que empiecen a contar nuestras perspectivas y nuestras historias que tenemos deseo sexual, bueno, que hacemos otras cosas, exacto, que no sea orbitar alrededor de los personajes masculinos y decirle abrígate que hace frío, hijo mío, todo esto, pues claro, exacto. Entonces, no significa efectivamente que porque haya mujeres en la temática vaya a ser feminista, porque, hija mía, que existan protagonistas mujeres, bueno, es Mira, empoderante, no sé, depende, simplemente ¿no? justo, ¿no? Y, Sí. mira, el otro día es que estaba yo pensaba, Fleabag, ¿no? Esta serie que a todas nos ha gustado, que Ainara antes, la pobre, estaba consternada porque solo hay 2 temporadas y ya no hay más y ya no va a haber más porque esta señora ya se planta. Estaba pensando, ¿realmente es una serie feminista? ¿Realmente es una serie feminista? Porque mira, la protagonista, fíjate, es antipatiquísima, es egocéntrica, es cínica, es egoísta. Todo además lo lleva al terreno sexual, o sea, hay un perro que la roza y ya lo lleva a todo lo que es. Y claro, yo pensando en la serie... Bueno, por supuesto que, o sea, es feminista en el momento en el que una serie habla abiertamente del deseo sexual de las mujeres, bueno, hay sexo anal, ella se está masturbando con Obama de repente y el novio la pilla, todo está bueno. Pero es que en realidad va de una tía que está obsesionada consigo misma. Esto es lo que yo pienso que es Fleabag. De una señora que está obsesionada consigo misma, con sus traumas del pasado, que no puede avanzar, y entonces la vemos pues en una huida hacia adelante, cometiendo muchísimos errores, y bueno, es comedia total, está fenomenal, a todos nos ha encantado, pero ¿es una serie feminista? No lo sé. Pues mira, yo creo que es que ahí introduces algo que es muy interesante, que es que cuando pensamos en que es una serie... Perdóname un momento, decir una serie, o sea, ver una serie de una tía que está obsesionada consigo misma, qué maravilla, porque todas Total. estamos obsesionadas con nosotras mismas, o sea, que menos mal, ¿no? Pero por bueno, fin. por fin. Pero que hay como que siempre la pregunta parece que se relaciona con los argumentos, ¿no? Sí. Cuando esta es una serie dirigida por ella, Sí. guionizada por ella, Sí. protagonizada por ella, basada en una obra de teatro que hizo ella con su mejor amiga. Sí. Y esas cosas, o sea, también hablemos de la materialidad, ¿no? Sí. De las series, quién las hace, quién las piensa, quién pone esas palabras que dice esa persona, Sí. y eso también, yo creo que es feminista en ese sentido por eso, porque Bueno, realmente... Sí. Que parece que estamos viendo siempre a la gente que sale en la pantalla. Digo todas, Sí, ¿eh? sí, que sí. hay un tema con eso también, que es, bueno, a ver quién hace estas series, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que una de las revoluciones de estos últimos años ha sido ver a creadoras que se han situado, bueno, pues eso, primera línea, y ellas han sido el motor de esas series, ¿no? Sí. Desde Elena Dunham. Te digo una cosa, Elena Dunham ahora está como un silbo, o sea, está loca perdida en su Instagram, Ya, que es divertidísima, pero está ya, en fin, bueno, la serie, bueno, se volvió loca. Micaela Coel, Sí. de Podría Destruirte, bueno, ahí el caso de Fleabag. Entonces, bueno, ¿qué pensáis de que estas chicas se hayan puesto ahí a contar sus historias y que se hayan convertido en eso, en verdaderos motores, ¿no? Impulsores de las ficciones? Empieza tú, ¿eh? Bueno, a mí el caso que más me interesa es el de Reese Witherspoon. No, Tú estabas deseando... sí, quería hablar de ella, a me ese encanta. caso, Es o que ella sea. me chifla, o sea, me privas a tía, me encanta. Más que Elena Dunham, que ya te digo que no. Que la lara. Que no, pues está loca. Bueno, entonces, Reese Witherspoon dijo... Bueno, yo ya hice todas las películas de joven, ¿no? Election, todas estas no sé cuántos. A mí no me llama ni Dios, porque ya tengo 40 años o 45, lo que sea. Yo voy a montar mi productora, voy a comprar los libros que yo quiera desarrollar como serie y yo voy a hacerme la serie. Se va a autogestionar, como Lucía y yo, de forma semanal. Lo mismo, Reese Witherspoon, la misma, igual que Nosotros somos las Reese Witherspoon españolas. Bueno, y entonces dijo, sí, pues bueno. En fin, bueno. Y entonces dijo ella, pues me voy a hacer yo mis series y lo que me interesa. Y eso me parece genial. Por supuesto. Se hizo The Big Little Lies, que la segunda temporada es malísima, perdón, ¿eh? La primera es genial, pero... Luego se ha hecho esta que es buenísima, la de Little Fires Everywhere, que es buenísima, me encanta. Es una miniserie, por favor, vedla, si no... Ella siempre con el Little, ¿no? Sí, ella Little Fires, todo Little fuego, tal. Fires. Y luego se hizo, ¿qué más? ¿La criada no es de su productora? ¿El cuento de la criada no es de su productora? No, esto ya se No me lo está... Yo, ojalá, ¿no? Pero igual no sé, bueno. Bueno, pues este caso me encanta.
porque dijo, además voy a llamar a mis amigas, a Nicole Kidman, a la otra. Ahora voy a hacer una serie que hable de las diferencias sociales, ¿no? Con, ¿cómo se llama esta actriz negra? Kerry Washington. Sí. Sí, Muy bien. Muy bien, ella, claro que sí. Reese. A mí me gusta mucho el caso de Phoebe Waller-Bridge, porque la gente, pues, hacía referencia antes tú a un tipo también de que parece que estén contando siempre como autoficciones, ¿no? Pues Lena Dunham, tal, cosas. Hay como todo un género relacionado con la cultura, con la generación millennial, que parece que tiene que ser de autodefinición. Y yo cuando vi que Phoebe Waller-Bridge hacía Fleabag y luego hacía Killing Eve, que para mí es también esa serie es la primera temporada una maravilla, como que la posibilidad de que esta persona sea guionista y dirija cosas totalmente diferentes. Creo que ahora va a hacer James Bond, me parece. Ha sido como supervisora de guión, creo, al final para... Entonces creo que se complementa muy bien con lo que dice Isabel, que una generación que ya, además súper bregadas en el Me Too por un lado, que mencionabas tú, y también con la idea de la igualdad salarial, que a estos estamentos parece que no llegaba nunca, dicen, pues yo me hago mi serie y quedo estupenda, y luego también una generación que es totalmente polivalente y que cuenta historias que a mí me interesan. O sea, a mí una asesina en serie rusa con un tutú, o sea, a mí ya me tienes ahí, ya me has ganado. Sí. Me gustaría preguntaros, antes de todo este estallido de series que con mujeres al frente, ¿qué referentes creíais que había en cuanto a ficciones femeninas? Bueno, mira, yo voy a ser sincera, sinceramente. A mí, la primera serie que yo tomé conciencia de que se podía hablar de cosas de mujeres y que todas las protagonistas eran mujeres es Sexo en Nueva York. Mira, Totalmente. sinceramente te lo digo, me encanta Sexo en Nueva York. A mí también. ¿Sí? Sí, me encanta. Fíjate, pues nos gusta muchísimo. Y además porque hay amistad. Sí. O sea, lo más importante es la amistad entre ellas. Luego es verdad que están todo el rato hablando de tíos, eso fatal, pero bueno, mira... y de zapatos. Y comprando, y comprando, sí. Claro, eso es horrible. Porque... Bueno, además que es una serie de ciencia ficción, donde una columnista con un trabajo vive en Manhattan. Sí, sí. A mí luego... siempre me encantaba que cuando terminaba un artículo se abría una botella de champán. Sí, claro sí, que sí. sí. Entonces, claro, nosotros, vamos, ¿Por qué no? estaríamos todo el día borrachas. ¿Te imaginas? Sí. Sí, pero era ahí maquilladísima y con lentejuelas con su Mac. Es como, Sí. pero No, además, es muy guay. bueno, es que esa serie yo creo que es un poco el germen de todas las series femeninas, sinceramente. Sí. Luego ya, vista con el tiempo, ha podido envejecer mejor o peor, pero no me digáis que cuando la vimos nos creíamos todas, Carrie Bradshaw en Madrid, como imbéciles, corriendo por la calle, triqui, tiqui, tiqui, ti, ¿no? Y como nuestras amigas y hablando, ¿no? Es fabuloso todo, fabuloso, ¿no? Era un poco eso, ¿no? Bueno, y cuando, además, esta cosa que se popularizó mucho, que de repente las mujeres tenían que hablar de sexo con señoras que se sentaban en su misma mesa porque sí. Sí, es verdad. O sea, con gente que no conocías, de repente, ¿y a ti el sexo anal? Y como, señora, no la conozco. Váyase de mi mesa. Sí, es verdad. Bueno, y se hablaba abiertamente, exacto, sí, de sexo y de... Sí, todo. No sé. Y de todo. ¿Y Girls la veis como la sucesora. La sucesora de Sexo en Nueva York? Pues mira, es que fíjate que a mí me encantaba Girls en el momento que se estaba haciendo Girls y esperaba la temporada y los capítulos y tal, pero así como Sexo en Nueva York me la he vuelto a ver 400.000 veces, no sé por qué, Girls me cuesta más. Te da más pereza. Me da más pereza, no sé por qué. No sé por qué, pero me la da. Yo la he vuelto a ver, no entera, pero sí, y es impresionante, es buenísima. O sea, cuando la vuelves a ver, yo creo que es mejor. Hay capítulos estos que se centran en un personaje o la capacidad además emotiva. A mí me parece una serie que aguanta muy bien, aunque yo reconozco que al principio de verla, la primera vez, pensaba, o sea, no tenía ningún tipo de identificación, me parecían todas unas niñatas retorcidas, pero de eso se trata y está bien. O sea, que luego también yo aprendí como espectadora que tú no tienes que
que no tienen que ser buenas personas la gente a la que estás viendo, Sí. que está muy bien que no lo sean y que sean egoístas. Mira, ves, Reese Witherspoon Sí. en eso lo ha hecho fenomenal, porque los personajes que ella ahora interpreta, Sí, sí, son primero fuertes. juega con la ambigüedad y luego no son No, buenos. no, muchos, claro, ¿no? es mucho más interesante. Claro, Bueno, claro, sí. sí. No, yo lo decía porque, claro, también es verdad que Reese Witherspoon se quedó en elección, ¿eh? ¿Tú Siempre, crees? siempre hace lo mismo. Pero es que lo hace fenomenal. Lo hace fenomenal, pero, Es que- pero ¿Para qué cambiar, es verdad, no? es verdad que ella siempre va de listilla y de que todo lo tiene que tener ordenado, ¿no? O Ya. sea, pero bueno, que sí, que es estupenda Reese ¿Tú Witherspoon. volverías a ver Girls, Bea? No. No. Porque además ya sabéis que yo tengo un trauma con el último episodio de Girls, Ah, que sí, no me sí, gusta en sí, 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 absoluto. sí, O sí. sea, y que yo estaba embarazada, lo vi y dije, ¿pero esto qué es? O sea, me parece horroroso. O sea, que tengas que una serie que ha tenido una coherencia durante todo el tiempo, que de pronto esta chica sea madre y se vaya al monte perdido allí a dejar toda su carrera y todo Sí. por criar a esto y que lo único que le interese es dar el pecho, pues eso me molestó bastante. Ya. Sí. Sí, sí. Vamos a hacer como que no pasó ese último Igual Bueno, vamos a episodio. hacer como que no pasó. Lo hizo para provocar. Era como, Sí. vosotros esperabais una Claro. cosa por mi trayectoria como personaje y ahora... Pero todo el mundo dijo que era muy bueno. ¿Ah, sí? ¿Quién? Bueno, no ¿Quién sé. dijo eso? No sé. Leía por ahí. ¿Quién es? Nadie, no tuvo Yo buenas estaba muy críticas. indignada con aquello, ¿Sí? no sé. Bueno, también hacía ella una cosa que es que como estaba muy pendiente de la recepción de su propio trabajo, Ah, sí, claro. en la primera temporada que decían que no salían personajes que no fueran blancos, ella en por la eso el niño era negro. bueno, en la segunda temporada, si te acuerdas, La amante. empieza que ella está saliendo Sí. con un chico que es negro. Y entonces luego discuten por qué es negro, pero es republicano. Sí. Ah, Entonces, sí, es como verdad. que siempre le quiere dar como el girillo. Pues te ese, digo ¿no? que igual era un poquito para provocar y Sí. para no lo esperabais, pues giro ya total, ¿no? Ya, No ya. sé. Bueno, Pero luego fíjate, es que tú fíjate que es que esto es lo de Lena Dunham es rarísimo, porque luego hizo una serie de un campamento que no vio nadie. No la o sea, vi, tú fíjate, o sea, nadie la ha visto esa serie. la has ¿no? visto? ¿Tú la has visto? No, yo no. No, yo tampoco, Ah, vale, claro, no la ha vale. visto nadie. Entonces, no, Es que estaba flipando. Digo, no, igual la no, he que yo visto. no la he visto, pero Vale. que fíjate, después de 8 temporadas o 7, Girls, todas ahí, bueno, y luego se desinfló. Totalmente. mm. Eh, Y entonces vamos a ver, vamos a hacer como un recorrido. Hemos puesto Sexo en Nueva York, Sí. Girls, alguna otra tercera que pudiera ser un hito dentro de este... De darte cuenta, ¿no? Mm. Bueno, a mí me pasó que no es una serie donde solo haya mujeres, pero yo reconozco que yo con Mad Men, con Sí. el primer par de temporadas, eso mismo que hacen en la serie de que tú te horrorizas cuando alguien tira la basura al suelo en la playa porque ha habido ¿no? como cierta cultura de que ciertas cosas no pasan, lo mismo me pasó con la cultura de oficina. O sea, que realmente te das cuenta de que las mujeres en la oficina están ahí para lo que están, ¿no? Y que son un poco más que la extensión de la máquina de escribir. Eso me pareció muy interesante cuando lo vi y además me parece que Mad Men juega mucho con la duplicidad, con el tiempo, con la distancia temporal como duplicidad, es decir, las cosas que han cambiado y las cosas que siguen igual. Y eso me interesó cuando, sobre todo el primer par de temporadas, esa cosa de la mujer como, primero, como extensión de la máquina y luego como objeto sexual que puede ser disfrutado por los compañeros de oficina y que ellas siempre pierden hasta que aprenden a escalar usando lo que ellas consideren necesario, me interesó mogollón. ¿Y a ti, Isabel? No, a ver, a mí me encanta Mad Men. Esta la volveré a ver también, ¿ves? Esta sí, Lo que total. pasa que no hay tantas mujeres en esa serie, ¿no? Hombre, no está la... ¿no? Está la de la criada, ¿cómo se llama? Elizabeth Moss, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Elizabeth Moss. Está la que hace de mujer de Don Y Draper. la mujer, luego la Y nueva, la no- pero... Bueno, luego pero son tres personajes interesantes. Bueno, la de mujer es interesante. Hombre, es interesante. Y con el rifle Bueno, sí. tomándose pastillitas, a mí me Sí. me fascinó. Sí, sí. Sí, pero después como que la dejan un poco Sí, luego a la nos- mano de Dios, ¿no? sí. Y como fumaba mucho, tiene también cáncer, o sea, Sí, como... sí. Sí, no es un personaje que crezca como las otras dos, eso está claro. Sí, sí. Sí. O sea, bueno, es
el ejemplo completamente de los años 50 y finales de los 50 y primeros de los 60 de mujer o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres vuelven a casa otra vez, las meten allá a cocinar y a cuidar de la casa, la publicidad te llena ¿no? la cabeza de estas mujeres, tienen que cuidar de su familia, tienen que tal, no sé cuántos. En ese sentido, sí, está muy bien construido porque ella está en su casa, cuida de sus hijos, de su marido, se vuelve a casar, que es lo que se supone que tiene que hacer, y tal. Pero como son los años 60, y en el último podcast hablamos tú y yo de la contracultura de los años 60, hija, podían haber aprovechado un poquito para ver a lo mejor el cambio de ese personaje. Son los 60, revélate con tu marido, con tu exmarido. No sé, un cambio, una transición, porque solo... esta de la criada es la única que evoluciona, sí. Las demás... No, eso es verdad. Lo que pasa es que sí que hay van introduciendo algún personaje que no es, o sea, que no es importante, pero que sí es anecdótico, que sí vas viendo ciertos cambios en alguna de las mujeres, ¿no? Recuerdo un caso en la que Alison Bechdel se llama, ¿no? Esta chica Alexis Bechdel, que es la de Gilmore Girls, que aparece en un episodio que es que uno de los personajes se enamora muchísimo de ella, al final la confinan en un psiquiátrico, que la cuestión está de que la mujer no tiene voluntad, o sea, su marido la puede confinar en un psiquiátrico. Luego hay alguna beatnik, o sea, como que vas viendo alguna... A mí me interesó, pero bueno, es verdad que no es primordial. Bueno, ahora que estamos con el tema de la contracultura y hablando de un poco series que están recreando el pasado, ¿no? Hablando un poquito de Miss América y bueno, es una de las últimas series que hemos visto. A mí me encanta, pero no entiendo por qué esa serie solo se ha quedado en miniserie. No entiendo cómo no podría haber muchísimas más temporadas. Además que en los últimos capítulos... No vamos a contar porque es más o menos actual. Bueno, sí. Bueno, no, que van corriendo. O sea, ¿no? O sea, en los primeros capítulos como que todo va lento y ya termina como mucha tralla cerrando lo que cada una, ¿no? Como cierran su historia, su trama. No sé por qué, pero es interesantísimo todo eso. Es que es súper interesante. ¿Por qué han hecho una miniserie? Y no, igual porque Cate Blanchett solo quería hacer una, ¿sabes? O sea, y no podían tener más, no sé. También es cierto que yo leía el otro día que le preguntaban a Gloria Steinem sobre la serie. No le gustó nada. No le gustó nada porque, claro, para ficcionalizar es interesantísimo los dos polos, ¿no? De la ultraderecha y ellas, pero ella decía que Phyllis Schlafly, el personaje de Cate Blanchett, realmente no fue... capital para que no se aprobara la ley de igualdad, ¿no? Sino que fue una cosa ultra anecdótica, que da igual porque la serie es estupenda, pero están ahí están enfurruñadas. No me extraña. Claro. Mira, esa serie lo que está muy bien es que te muestra que las mujeres feministas se pueden llevar mal y que las mujeres feministas hay algunas que son unas cabronas y otras pues no. O sea, quiero decir, te muestra que lo que es la vida, ¿no? O sea, y que tú puedes perfectamente llevarte mal con alguien aunque tenga tu ideología. Porque aparece aquí que somos todas, que ser feminista significa que ser santa de Jesús, pues no. Claro, total. ¿No? Es que esa es una de las cosas que exige la madurez audiovisual para todos los temas, que no ser seres de luz. De repente las mujeres en las series ahora tienen que ser seres de luz, pero qué chorrada, ¿no? Creo que la creadora de esta serie escribía en Mad Men, o sea que... Pues ves que bien, sabía que por algún lado. Sí. Bueno, y después están las series que no es que sean feministas ni pretendan serlo, pero sin embargo los personajes femeninos son motores de la acción o tienen una importancia fundamental, y os pongo dos ejemplos como Westworld y Juego de Tronos. Mira, no, es que... a ver, Calesi. Mira, que yo lo siento muchísimo, pero ese final, eso no lo merecíamos, ¿o qué? Esta señora se vuelve loca, pero vamos a ver, no, que luego... Es que no la he visto. Bueno, pues muy mal. Yo puedo hablar de Westworld solo.
Sí. Bueno, ¿la vas a ver? ¿Te puedo decir un poco? No, sí, cuéntame lo que quieras. No, a ver, ella se vuelve loca, ella adquiere, o sea, ya va a ser la reina de todo, Sí. y hija mía, y luego ya pues es un afán de poder y de tal, ¿no? Pues lo destruye todo y llega el imbécil este del Jon Snow, se la carga, eso me parece fatal, o sea, y se dividen todo, pues esos señores, no. Mira, Bueno, me da igual. Yo no sé qué. yo no estoy de acuerdo con ese final, de verdad. No me gusta a mí ese final. Ya. Westworld no lo he visto, fíjate. Lucía sí le gusta. a mí me gusta muchísimo Westworld porque es verdad que no, o sea, no es una serie construida con eso como esta es una serie feminista, pero es una serie que para que el que no la haya visto va sobre un parque temático donde hay una serie de androides, ¿no? De robots de altísima gama que son o sea, que no son indistinguibles de los humanos, donde los humanos van a pasárselo bien y eso quiere decir hacer lo que quieran con ellos. Y aventuras, tal, y luego pues pueden matar, pueden violar, pueden hacer lo que sea, ¿no? Se convierte como en el espacio oscuro para el alma humana. Y claro, es muy filosófica la serie en realidad, porque juega con la idea de es esta persona que tengo al lado, porque nosotros decidimos que no es un humano, ¿sabes? Pero en realidad a todos los efectos no hay distinción entre la máquina y el humano. Y luego, claro, el uso del cuerpo de las mujeres en esa serie, todas las, digamos, los robots son mujeres que están en burdeles o que se usan sus cuerpos son usados para el placer, pero también para la vejación y para todo el horror que... Ya las que se les borra la memoria. Exactamente. Entonces, también un poco como Mad Men, ¿no? Como te ponen tesituras que dices, claro, es que estamos... ¿Esto de qué está hablando en realidad esta serie, sabes? Eso me interesó. De todas maneras, mira, es que estaba pensando ahora mismo que, bueno, aunque lo de Calés y todo esto, y lo de Westworld y todo esto, que todas son prostitutas, todas estas cosas, pero fíjate... Mira, yo no sé, el cine de 2020 como que no cuenta por el confinamiento y toda esta cosa, pero en 2019, fijaos, en las pelis, mainstream. La peli de Tarantino, esta señora Pizpireta Locuela Plasta, ¿cómo se llama? Margot Robbie. Sí, me encanta la peli, pero sale 10 minutos. Y no importa hace nada. de señora burbujeante, punto. Esa es su dimensión. Sí, esto es así. O sea, Anna Paquin, en la película de Scorsese, esta cosa de ella genial porque la mirada suya es la protagonista, solo habla 6 minutos. Mira, no me jodas. O sea, habla 6 minutos, ¿Cómo? menos. No habla 6 nada, claro. palabras, dice. Y que si la mirada, no sé qué, omitida totalmente. Adastra Brad Pitt. Bueno, esa no Hay está una nadie. señora que le dice la nave está en el 5.º planeta, punto final, le da la dirección. Y su novia, que dice, ten cuidado. Sí, hasta luego, goodbye. Ten Y cuidado luego, ahí sí. fuera. Sí, sí. Y en Joker, bueno, o sea, ya ni te cuento, ahí ya pues no hay señoras, bueno, no sé. Quiero decir, el cine, yo creo, fíjate en mi teoría, es que los directores y guionistas están tan acojonados en cómo abordar los personajes de las mujeres, ahora que se supone que tienen que tener dimensión y que se supone que tienen que tener personalidades más allá de soy tu madre, tu hermana, tu tía, tu esposa y tal y cual, y te cuido y tal. Y entonces, como no saben hacerlo, directamente las omitieron. En 2019, de verdad, el mainstream omitió a los personajes femeninos en las películas. Y Esto mira, es así. Totalmente. Y no solo eso, voy a recoger esto que Muy dices, bien. porque ya en las series habíamos vivido estos 3 años Me Too, post-Me Too, de hay que ver qué malos son los tíos y mira, vamos a dejar espacio a las mujeres para que cuenten sus cositas. Y ahora ya estamos viendo la involución del péndulo de, bueno, ya está bien y volvemos a lo de antes o a algo mucho peor. O sea, un discurso ultra conservador. Pero tú dices en las series. Sí, es que estaba viendo Yo es que iba a decir que al revés, que mientras tanto en las series... No, pero yo es que me estaba fijando, fíjate, el otro día vi Criminal, no sé si la has visto, No. ¿la habéis visto? Es una serie que está en Netflix, creo que está en Netflix, sí, que ha tenido bastante revuelo en medios de comunicación porque cada temporada trata como 4 o 5 países diferentes. Hay 3 episodios por país. Entonces, todo se graba en el mismo escenario, que es una sala de interrogatorios, ¿vale? Toda la serie es esa sala de interrogatorio
y cada episodio empieza y termina la historia de alguien que está siendo interrogado, ¿no? Sí. Entonces hay que ver si es culpable o inocente. Está bastante bien. Está bastante bien. Espera, es Reino Unido, España, Alemania y Francia. Son los países que... La primera temporada, pues era, el padre es el violador, el no sé quién se ha portado mal, tenía algo como de, bueno, vamos a examinar lo que es el abuso sexual o temas de inmigración ilegal, como decías, bueno, tratan temas candentes. Segunda temporada, denuncias falsas. Ajá. El malo siempre es el que es racializado. Sí. Y ya dije, pero lo de las denuncias falsas, o sea, sacarte de la manga un Ya. argumento donde literalmente pasa algo que no pasa nunca, que es una tía y lo siento porque destripo un episodio que si alguien lo ve, pues mira, ya estará indignado como estuve yo. Yo no me lo podía creer. Hay toda una argumentación sobre un tipo que, no, yo no hice nada, y resulta, no, hemos descubierto que la chica se gana la vida poniendo denuncias a sus jefes para pagarse las vacaciones en Hawái. Yo pensaba, pero o sea, tenéis un morro que es increíble. Bueno, eso fatal. Pero Fatal. luego en contraprestación, Pero tienes toda la razón. es verdad que, hombre, Hay muchas... pero luego que está el esta pendulito serie- ese, vamos Ya. a empezar a ver cosas feas. sí. Está esta serie Creedme, esta serie de Netflix que cuenta la Sí. violación de esta chica que al principio, ¿no? ¿Cómo era? Denuncia, luego le hacen No le creen. desdecirse y decir que era mentira y luego tal, nadie la cree. Hombre, esa serie es súper importante a nivel audiovisual, ¿no? Sí, sí. Porque además, sobre todo, incide mucho en las víctimas y ¿no? en el trauma, en el shock postraumático, todo eso, ¿no? ¿No ha habido una serie antes así No. que trate este tema de la manera en la No, que lo ha no, tratado esta totalmente. serie? ¿De cuándo Podría es esa serie? destruirte después también. Ah, bueno, habla sí, de- eso, claro, habla esta es del- genial, sí. May I Destroy You, sí, sí. Sí, y bueno, y también habla pues eso de las líneas, ¿no? Yo creo que es una serie muy inteligente a Sí. la hora de... Bueno, pues porque también los hombres se valen de esas líneas por las que, ya sabes, pues uno nunca sabe si ha sido abusado, si no, y Sí. poner ese tipo de cosas sobre la mesa. Hombre, ella aborda... Y además ella fue víctima de Esto abuso. en May I Destroy You aborda el tema de los tíos que cuando cuando van a acostarse que se quita el condón. Exacto. Sí, sí. Esto yo no lo había visto en ningún sitio, ¿no? En Es ningún verdad. sitio. Es verdad. Todo el tema del consentimiento y la... Claro. Sentimiento. Tampoco había visto la violación de un hombre gay a otro en una serie. Exacto, A través sí. ¿no? Cuando queda con un tío a través de Grindr. Y además es que todo está hecho efectivamente de una manera súper inteligente, porque ellos tienen sexo y luego... Claro. le- ¿Cómo le- puedes denunciar Exacto, algo así? algo así. Están en esas Sí, sí, sí. fronteras que son Sí. muy peliagudas. Bueno, yo me estoy aquí como, pero igual queréis hablar algo de Calesi o de... que he visto que había murmullo. No, por favor. Bueno, en cualquier momento, Sí, si sí. voy a ponerme un poco así, tampoco Claro, para ver si queréis comentar algo. Mira, por aquí hay... Sí. Sí. Ay, a mí me encantaba esa serie, de verdad. O sea, luego ya se fue volviendo un poco too much, ¿no? Muy culebrón. Pero, hombre, ¿tú te acuerdas? Sí, yo nunca me enganché, pero... ¿Ah, no? Vaya, No, hombre. pero no sé por qué, es problema mío, ¿eh? Hay veces que una serie no sabes por qué no te llega a enganchar. Me Fíjate- encantaba el formato, la idea esta del el suburbio siempre Sí, es alucinante el suburbio es para la alucinante. serie. Estaba pensando, mira, es como si fuera una serie de mujeres que no trabajan, como de los años 50, pero en los 90, ¿no? Ricas en los suburbios, que como se aburren muchísimo, pues se dedican ¿no? a investigar y descubrir el crimen de la urbanización. Bueno. Mm. Bueno, muy divertida, me encantaba. Sí. Ah, qué maravilla. Y lo de Calesi también, qué fuerte. Nadie está de acuerdo conmigo en eso, nadie. ¿Ah, sí? Bueno, bueno. La gente está pirada con eso. Y todas íbamos viendo, desde que empieza la última
¿Cómo nos van avisando de que nos estamos viendo loca y todas estamos, por favor, no, por favor, no, por favor? Efectivamente, Sí. se vuelve loca. Ellos son los que deciden que se ha vuelto loca. Total. Y ellos son los que deciden que hay que exterminarla. Sí. Esto es cuando quemaban a las brujas, ¿sabes? Totalmente. Hemos vuelto para... Muy bien, mira lo que te digo. Es que no estoy fenomenal, hombre. Hombre, es eso, indignante. Y luego el corrillo ese de gente rarísima del final que tiene que. No, perdón, ¿eh? O sea, un niño. Hombre, el tullido, ¿por qué? Pobrecillo, pero no, o sea. No, hombre, es que eso qué es. ¿O no? El cuervo de los 3 ojos. Y luego madre te digo mía. una cosa, Jon Snow, es que, o sea, esa birria de tío, o sea, ese personaje que sí que no tiene dimensión ninguna, que es imbécil, perdón, o sea, es como un despojo de tío, que no, es que, no, o sea, en el Winter ese, ahí en el muro ese, ahí, no, es que no me gusta nada este final. Pero... Exacto. Que tú esperas que haya algo más, pero no hay nada. Tú le miras a los ojos y dices, ¿pero qué hay ahí? Tú, qué misterioso, qué maravilla este señor, que va a decir algo en un momento dado increíble, interesantísimo, va a sentar cátedra. Es una planta, o sea, es un... ¿No? Sí, o sea... Es un muro. La nada, no hay nada detrás, una mirada líquida, nada, o sea, nada. Jon Snow, bueno, el nombre le damos por lo menos, pero la otra se llama Khaleesi, que eso ya es... Claro, o sea, ¿no? En fin. Es invierno, él es invierno, es un Él es mes de invierno. otoño. Que no importa nada. Nada. Bueno, ¿y cómo creéis que se han puesto las pilas la ficción española o, bueno, en qué momento creéis que se encuentra? A ver, yo no he visto la serie de Leticia Lora, pero Yo tampoco. no la he visto, la verdad, pero me han dicho que está muy bien. Esto es verdad. Sí, Sí, está sí. muy bien. Esto es lo que yo... Sí, yo. Pero bueno, hay más cosas aparte de la serie de Leticia Dolera. A ver, Jolines, es que nos estamos aquí metiendo en un tema pantaloso, hija mía, porque a ver, yo... bueno, a ver, tú que... precursoras. Sí. Por ejemplo, tú Precursoras. quieres reivindicar a Josefina Molina. Ah, Sí. muy bien, eso sí. A mí me... Sí. Fíjate, ¿eh? Fíjate. Qué Oye, pesada. claro que voy a- sí. Voy a contar esto. Bueno, también Isabel Coixet hace series, o sea... que Ah, no, sí, no. sí, pero yo esa no la he visto tampoco. Pero no por bueno, nada, no es ¿eh? ni es, no, o sea, no tiene nada que ver con... Es de comida. Ah, vale, es de comida. Foodie. Es que ya la palabra foodie me pone nerviosa. ¿Qué quieres que te diga? No tiene nada que ver con el feminismo, es de comida y ya está. No. ¿Qué eres, foodie? Mira, no me No. jodas. Total. Perdón, es una mierda. He dicho, bueno, esto no podemos decir aquí porque no sabemos nada, hombre. A ver, No, Josefina pero Molina. que la serie de Santa Teresa de Jesús que hizo Josefina Molina, yo me la tuve que ver porque Cristina Morales, el libro de Santa Teresa de Jesús que hizo, que es una maravilla, decía que se había basado mucho en esta serie que está protagonizada por Concha Velasco. Y esta serie es una maravilla. O sea, creo que es de los 80. Y claro, es todo el tema también del misticismo, de las luchas, está muy bien, muy bien. Por pensar en una serie española, yo tengo que decir que en ese sentido la ficción española parece que esté, salvo excepciones, en 1992. menos mal, lo ha dicho ella, sí. Lo he sí. dicho yo, no me importa. No, o sea, es que Y esto está es- grabado y está en streaming, estupendo. Pero esto es le que es pasa verdad. al cine también. Hacen una película de 1995, te lo juro, es que no salen de ahí. Ya, no sé. ¿Sabes si va a estar el euro todavía? O sea, Sí, es que sí. no... Sí. Por esta- A ver, además, por esta salvo idea- excepciones, Por hay supuesto. muchas excepciones también. Sí, 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 sí. El streaming, hay excepciones, a ver. Te digo yo porque... Estupendas. Lucía, por Pero, favor, sí, ¿eh? no, pero de feminismo, o sea, De feminismo no. De feminismo, Está- chicos, no hay una gran cantera ahí de Sí. series. La cosa es así, Sí, está, es verdad. está complicadito eso. ¿eh? Fíjate, estaba pensando en Anillos de Oro, Ah, pues sí. como de, ahí había una señora que, ¿qué hago? Me voy con Ima Loralias, me divorcio. Sí, le quiero, pero no sé qué hacer. Entonces, Ya. fíjate. Sí, sí. Mira, la mejor serie de todas, o sea, ni serie femenina, nada, la mejor serie es Sucesión. Ya sabía yo. La mejor, o sea, eso es que es otro nivel, eso es nivelón. Y fíjate que solo hay una mujer, qué mal, bueno, pero Ya. ¿qué le vamos a hacer? Eso es... Y la segunda temporada es que es mejor aún que la primera. Qué maravilla, estamos deseando ya que llegue la tercera. O sea, familia disfuncional de ricos, Sí, con ese helicópteros. padre, son todos unos cabrones, todos, no hay nadie que no sea malo allí.
todos Total. forrados, malísimas personas, no más, Sucesión, ¿no? Total, total, total. Y ahora que decíais lo de Khaleesi, que que la vuelven loca, Sí. estaba pensando yo que a mucha gente, bueno, a mí me encanta esa serie y Homeland, las primeras 3 o 4, ya luego ya dices, mira, yo no tengo tiempo para esto ya. Pero este personaje que es incontrolable porque a ver cuándo se desata todo el tema mental de ella, que de repente empieza con los mapitas y entre lo paranoico, lo psicótico y tal, me parece muy interesante la idea de la locura como manera de intentar controlar a un cuerpo incontrolable, que es el cuerpo Sí. femenino. Y eso, cuando está bien aplicado, mola. Cuando no, pues te hacen estos destrozos para cargarse a un personaje, ¿no? Luego hay una serie en Netflix muy interesante que se llama Madres Trabajadoras, Mm. sí, que va de 4 amigas que tienen como que volver al curro y, bueno, va sobre la conciliación, ¿no? De su hijo y tal y cual. Y está muy bien. Es muy guay esa Está serie. muy bien, sí, sí, me gusta esa. Y luego hay otra que se llama Australiana, de otra chica que se queda embarazada, tiene un hijo, ¿cómo se llama esta? Low, middle... Esa, The Letdown. Muy bien, pues esa está fenomenal también. Que habla, bueno, es que claro, de la maternidad. Claro, desde ese lugar. Que es verdad que en todas las series, en casi todas las series de mujeres y todo, hay hijos y toda esta cosa, pero nunca nos hablan de los bebés, ¿no? De cuando paren, de todo ese proceso, ¿no? En el que pasas por todos los estados de ánimo, desde el sentimiento de culpa porque tienes que ir a currar, la pérdida de deseo hacia tu pareja, yo qué sé, todas esas cosas, ¿no? Total. También yo creo que que lo que no se está tocando, o sea, están empezando a tocar muchas cosas con respecto a las mujeres, ¿no? Pues el consentimiento, la maternidad, o sea, preocupaciones básicas que tienen que ver con la agenda feminista, pero yo echo de menos series donde salgan mujeres mayores de 50 años, Sí. o sea, Sí, pero fíjate de Sí. cuándo es, digo, sí, sí, sí. claro, que no ha tenido, no ha tenido igual. Sí, sí, Frankie y Grace, sí, 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 sí. Pues mira, Está muy estupendo. bien, yo la dejé de ver en la cuarta, pero... bueno, Pero que Pero hay... ni siquiera de los, o sea, Ya, 40, dices los 50, 50, 60, tampoco sí. No hay hay ahí mucho. un vacío. O sea, parece que haya como más interés, ¿no?, de contar historias de más jóvenes, de una Sí. generación más joven, quizá porque están contando ellas mismas se están contando a sí mismas en ese momento, pero Sí. es verdad que un poco más allá. Hubo Además la de de- Will and Grace, que hubo Sí. este reboot, que Sí. ahora ellos estaban más cerca de los 50 que de otra edad, que tenías, o sea, tuvo su gracia bueno, Por el paso del tiempo. por el paso del tiempo, pero claro, era una serie de tantísimo éxito que a la que les dijeron, venga, haced como secuelilla y tal, pues todos se apuntaron, pero no suele haber nada. De todas maneras, fíjate que aquí, o sea, mira, es que tenemos unas actrices, o sea, Verónica Forqué, que Ya hace ves. poco da una entrevista que es una tía graciosísima, por favor, Maravillosa. eso que hice en la entrevista de... A mí me gustan los hombres desgraciados, yo siempre Sí, sí, sí. me buenísimo. Carmen Maura, Marisa Sí. Paredes, Una locura. Victoria Abril. ¿Por qué no están en la ¿Cómo pantalla? es que a estas señoras No tienen una no tienen serie? una serie todas juntas? Y en cambio Antonio Resines ahí sigue, ¿sabes? Sí. O sea, como que ellos sí, pero ellas no. Eso es lo que decía Verónica, Claro, ¿por qué no? claro. Que todos los de su generación han seguido Todos. trabajando y encima con pibones de 22 Y ellas no. y ellas no. Mm. Bueno, lo de siempre, vamos. Después también se está utilizando muchas literatura escrita por mujeres para hacer adaptaciones en series. Que bueno, que es, por ejemplo, Pequeños fuegos por todas partes. Hay novelas que son peores, que las series las hacen mejores, y al contrario, ¿no? O sea, a mí fíjate que me pasó que El cuento de la criada me entró fatal. El libro, No, la serie. ya. sé. Es Porque había una cosa ahí como medio enfática que yo decía, no sé. A mí me pasaba un poco como a ti, a mí me costó mucho porque al principio la veía yo mucho serie en Instagram. Esto es lo que tú me dices un poco, ¿no? Sí. Que estaba más metido en lo formal y en lo estético a la hora de narrar, a lo mejor que en el tema, que iba despacito, ¿no? Luego ya me enganchó más y ya la última temporada no me gustó tanto, tengo que decir. Pero bueno, Yo es que he visto solo la primera
porque soy tan fan de Margaret Atwood, me gusta tanto su trabajo, que como el libro acaba en la primera, pues dije, yo no sigo. O sea, no sigo porque me gustaba esta idea que ella desarrolla en el libro de que esto son unas grabaciones de voz que recuperamos de esta persona que sobrevivió a toda una época totalmente fundamentalista. Yo creo que, o sea, es verdad, hay mejores libros que otros para adaptar. También Hollywood tiene esta cosa de si algo funciona, te lo voy a dar hasta que lo detestes, ¿no? Entonces, como otra temporada. Y hay cosas que no las pueden cerrar bien porque el libreto bueno igual era una temporada, ¿no? Eso es un problema. Pero ahora hay más miniseries, ¿no? Que series Sí. también. Es lo que hablábamos antes de subirnos, que hay que, claro, comprometerte con una serie de 5 temporadas, pues hay gente que dice, mira, yo no, ¿sabes? Yo no tengo vida para ahora que me dejes colgado hasta dentro de 6 meses. No, pero yo te tengo que decir que Sucesión tiene que tener 13 temporadas Claro mínimo, que sí. porque si no, hija mía, vamos a ver. Okay. Y vosotras que sois muy lectoras, ¿habéis leído alguna cosa que sea susceptible de convertirse en una buena ficción televisiva? Feminista. ¿Feminista? Que de repente he dicho sí y luego, no. Bueno, yo ahora me estoy leyendo la biografía de Susan Sontag y bueno, es que eso daría para, madre mía, ¿no? Yo qué sé. Joder, ya ¿Por qué ves. no? Sí, Pues Sí, oye, claro. un biopic ahí bien hombre, hecho. madre mía. Ya ves. Con Reese Witherspoon. De Susan Sontag. Quedándose todos los papeles. Todos. Pues yo me acabo de leer, bueno, en verano así, un libro que me encantó, que se llama Cuando más profunda es el agua, más feo es el pez, que es de una mujer joven que ha sacado, creo que está en Alfaguara, me parece el libro, y que también podría ser una serie estupenda, porque cuento un momentín por si a alguien le engancha y se quiere leer el libro. Es la historia de 2 hermanas, una de 13 y una de 15, que tienen que volver con su padre, al cual no ven desde la tiernísima infancia, porque su madre ha tenido un intento de suicidio y está en el hospital. Y entonces es qué pasa y él es un creador, es un grandísimo escritor, y su obra es lo más importante, Bueno. claro, todo ese rollo. Entonces, claro, es cómo orbitan estos 2 personajes con una cosa bastante densa y oscura que pasa ahí en medio, alrededor de la idea de la creación, la musa y el gran escritor. Está novelón. A ver si A ver si alguien lo compra. Sí, los sí, derechos. sí. Risi, tú que nos estás viendo. No, hombre, pero una serie sobre una escritora, ¿por qué no? Bueno, ojalá. ¿No? Pero... De una figura, de una señora creadora, Sí, ¿por qué no? sí. Desde Girls no hay una escritora, ¿no? Hay... Sí. No, pero digo, ya una escritora consolidada de una señora, pues como Susan Sontag, Ah, que tiene claro. una vida apasionante, desde su madre, que menuda movida, Claro. no sé, todo, su hijo, sus amores, todo, no sé. Sí, es verdad. ¿Por qué no lo hacemos nosotras, Lucía? Mira. Pues mira, si alguien se ofrece a producírnosla, la hacemos. Mira, nosotros tenemos que contar que una vez fuimos a una plataforma a Sí. presentar una serie, ¿te acuerdas? Sí, por favor. Y entonces había 2 señores que eran como 2 diplodocus, o sea, dos no, 2 señores, bueno, que nos miraron con una cara, o sea, de verdad, ¿te acuerdas? Inolvidable. Nos miraban con la boca abierta, cada vez más abierta, de ¿qué dices, no? Y sobre todo, ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Qué estáis ¿Qué hacéis- planteando? qué hacéis aquí? ¿Chicas de qué? ¿Cómo? ¿Y qué hacen qué? Sí, mire usted. No, pues no. Pues- Así que, bueno, hace muchos años de esto, sí. Sí. No sé si tenéis... Ahí. Bueno, habéis hecho referencia a la asesina de Killing Eve, que no sé si habéis leído que el autor se basó en una etarra que era muy glamurosa. Ah, sí. Ah, no sabía nada. Bueno, yo sé quién es, sí, claro. Pero bueno, al hilo de esto, ya que estamos aquí, el comentario de Carrillo, no sé si lo habéis escuchado. Os quería preguntar si con esta historia del feminismo, la visibilidad y el empuje, ¿nos parece que a veces
se meten con calzador algunas tramas en algunas series para venderlas como que tienen un aspecto feminista. Se Pues, me ocurre. sí. Yo esto en su día con alguien del equipo lo discutí bastante. Nairobi, la casa de papel, empieza el matriarcado. Duró un capítulo el matriarcado. Sí. Pero es súper feminista, Ya. de repente, ¿no? El personaje. ¿No empieza a ser como un eslogan tipo la camiseta de Beyoncé, soy feminista? Bueno, es que, a ver, Chicas, o sea, un segundín, dejadme solo, porque en el streaming con todo esto de Cales y echa humo, Oye, y que por no vamos favor. a hacerlos enfadar que no escuchan la sala, ¿vale? Entonces voy a traducir para ellos la pregunta. Han preguntado en la sala si las tramas algo feministas se están introduciendo con calzador, más o menos resumido. Ahora sí. mira, Cuidadín. no os enfadéis, en serio. Vamos a ver, bueno, no, la cultura de masas siempre coge, ¿no?, de las subculturas lo que quiere, ¿no? O sea, quiero decir, entonces, del feminismo, como está de moda, efectivamente, cómo no se iba a trasladar a los discursos audiovisuales mainstream, ¿no? Claro, lo que pasa que es lo que dices tú, que dura un capítulo y se finí. Sí, ahí hay dos cosas para mí. La primera, como dice Isabel, evidentemente es que es deslavar un discurso para que aparezca en la cultura de masas. Eso para mí se llama culpa. Es decir, lo están haciendo porque algo han hecho mal, algún porque daño han vende, hecho. hija, vende, Sí, vende. no, y además porque no se va a decir que nosotros no somos inclusivos, Ya, ¿sabes? ya. Porque, vamos a ver. Pero luego, a mí me gustaría que eso se enfocara no hacia el feminismo, como que eso es culpa de que si el feminismo se está deslavazando, sino hacia quien ejerce ese ejercicio de descafeinar un movimiento que es ideológico y político. Entonces, de la misma manera que siempre cuando que a la gente de izquierdas, porque lleven camisetas del Che, ¿sabes? No se esté cuestionando si esa camiseta está hecha en Bangladesh o es de comercio justo, que se le enfoque a quienes realizan ese descafeinado, ¿no? Porque hay veces como que siempre hay que hacia el feminismo de, bueno, es que ahora cualquier cosa es feminista. Bueno, pues, ¿quién es el culpable de que esas tramas sean una estupidez y que duren un capítulo? Pues los que lo permiten, ¿no? Digo yo. Bueno, y porque muchas series también están hechas con escuadra y cartabón Claro. desde los despachos, o sea, Claro. eso es así. Sí, sí. Total. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Seguimos? Uy, muchas. No, es para quitar un poco el avispero. Verás. Venga. Series turcas. Series turcas. Ah, Series uy, turcas. Divinity y esto, ¿no? Eso de... Las que mandan en audiencia, ahora es una persona mujer, lo hacen 3 días a la semana en Antena 3 y arrasan. Ya. Bueno, pues... No, o sea... Bueno, pues no sé. Son los nuevos culebrones, ¿no? Es que no sé, ¿no? Es que O yo sea, no puedo hablar de lo que no conozco. Realmente no tengo ni idea. No he visto ni un capítulo Yo de tampoco, ninguna. la verdad. No lo sé, la verdad. Es como sé que hay gente guapísima allí que tiene líos amorosos, ¿no? Bueno. Beatriz. No, yo ¿Qué no he dices visto tú de nunca, las series no he turcas? visto las series turcas. Habrá en mi que vida ver alguna tampoco. para poder hablar No, con yo la verdad propiedad. que no las voy a ver, ya te lo digo. No la voy a ver. No, que es que yo no sé ni de qué estamos hablando. Ya, pero... De series turcas. Pero Pero series no. turcas, ¿pero tienen algo que ver con el feminismo? ¿Sí? Ah, ves que como no las he Me visto, no da que no. Yo quería saber vuestra opinión. pues no la tengo. A ver, que también te digo una cosa. Que hay series que a lo mejor no son feministas, tampoco son machistas, que nos encantan, quiero Claro, decir. por supuesto. Si no, no podríamos vivir En el mundo. En el mundo. Claro que no. Que justo lo de las series turcas, yo vi una y sorprende. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ves? Ah, O sea, no es una cosa como espectacular, pero tiene detallitos, rollo que se ponen a cocinar y él le va a cocinar, ¿no? Y en vez de ser la galantería de tú siéntate porque yo, no, es como, yo hago el filete y tú haces la ensalada, perfecto. Y esos detalles, Sí. o sea, llaman la atención, porque no estás acostumbrada. pues mira. Pues mira, Pero nada, sí. estupendo. Pues oye.
la traducción para el streaming es que hay series turcas que pueden valer. Sí. Para que conste en acta. Vale, vale. El streaming, que me están poniendo a parir. Había por aquí otra pregunta. Yo quería preguntar si habéis visto una serie italiana que se llama La amiga estupenda, que está basada en Ah. la metodología de Elena Ferrante, y a mí me parece una buena candidata a serie. La verdad es que a mí los libros me gustan y vi el primer capítulo y me gustó, luego ya no continué, pero tiene buena pinta. Sí, ¿verdad? Mira, Lucía Bascarán dice que Yo sí. no la he visto, buena serie, pero me la sí. apunto total para ver. Sí. Hablando un poco de series que no son del ámbito anglosajón, me gustaría apuntar que el otro día empecé a ver Borgen, que no la había visto en su momento, Sí. y claro, es el paraíso de lo que vendría a ser la idea de la socialdemocracia, donde hay una política que va a trabajar y su marido está con los niños y hace la comida y está totalmente naturalizado. O sea, no es una cosa rara que pasa ahí, ¿no? Que de repente la actividad de las mujeres en política como algo totalmente normal y Sí. cotidiano y que es creíble. Es Y verdad me que también gustó. se han utilizado muchas ficciones de mujeres políticas, ¿no? Últimamente, como que esa figura se ha intentado, bueno, pues poner. Bueno, en comedia VIP, que es por buenísima. ejemplo. Es buenísima esa serie, ¿no? Total. Está Julia Dreyfus, me encanta. Ella, sí. House of Cards. House of Cards. Y en el plano más cómico, ¿qué series os gustan? O sea, en plan Tina Fey, este tipo de comedias, o sea, como más, Bueno, como más puras, ¿no? Sí. Bueno, a ti Hombre, te que encanta el piensa. Saturday Night Live. Estas Bueno, a mí mujeres Saturday Night te Live me vuelve encantan. loca. O sea, y toda esa generación de cómicas que vinieron después de los horrorosos finales de los 90 y principios de los 2000, donde Saturday Night Live era un espanto, que pasaron de ser guionistas a también estar en la delante. pantalla, me parece que ojalá hubiera espacios aquí o en todas partes donde pudiera la gente que se forja en el humor escribiendo mucho, de tener que tener un programa semanal donde van probando los sketches, donde hacen las cosas en vivo, donde donde hay meritocracia en el trabajo, donde quien hace el mejor sketch después lo puede defender, Sí. ¿no? En público. Es algo que es muy complicado de ver aquí. Yo creo que no veríamos tan fácilmente. No. Bueno, aquí es que cuántas cómicas hay en televisión, ¿no? También te pregunto, ¿no? No me viene a la cabeza Por eso te ninguna. digo que... Claro. Por ahí ha habido un murmullo. ¿Alguna pregunta? Por aquí. Yo voy a volver un momento al mundo anglosajón y quería preguntaros si habéis visto The Affair, que es una serie que yo he visto pero no conozco a nadie. Yo vi la primera me quedé temporada. sin comentarla, pero me gustaría saber. Yo vi la primera temporada que me empezó a gustar, pero luego ya me fui... ¿Cuál es The Affair? The Affair. ¿Pero cuál es? Estos que se van a un pueblo costero, ¿no? Viven en un pueblo costero y entonces... Exacto. Ah, vale. Y entonces le engaña a la mujer con una que vive allí en el pueblo, que también está casada. Qué interesante. Sí. No la he visto. Bueno, que tenía que cada capítulo se dividía en dos y te contaba como la versión de un Claro. personaje y luego la del otro. Sí. Y bueno, luego evolucionaba, bajaba, pero luego subía y... ¿Ah, sí? Sí, y era un poco como la bajada de los infiernos del hombre heterosexual blanco. Y Ah. molaba verlo. Ah, pues pero mira. eso lo he visto yo, no pasa nada. Mi novio la ve esa serie, le encanta. ¿Verdad? Sí, sí, me gusta mucho. Yo no puedo comentar, qué desastre. A ver, del streaming, claro, Ay, Calesi ay. están flipando porque está, ¿no? Habéis mencionado series de gente mayor de 50, yo tengo más de 50, así que estoy muy interesada en ese tipo de Claro. narrativas. No sé, quería preguntaros si habéis visto Olive Kittery. Oliver, sí, la Esta es basada. la de con Kate Y- Winslet, ¿no? No. Es Con Mac- Frances Ah, sí. McDormand. Frances Frances McDormand. No, y quería
Y también habéis mencionado la de tipos que hay por ahí haciendo, pues con su barriga, sus pelos y más de 50 años, protagonizando un montón de, de series y tal. Esto, a pesar del backlash, de la reacción que puede haber a estos avances que está habiendo, ¿veis que es un camino que se puede abrir o es una serie única que no vamos a volver a ver, o no vamos a volver a ver este tipo de narrativas donde nos cuentan sobre las mujeres que envejecen, ¿no? Y que también es una serie producida por ella, escrita por ella y protagonizada por ella, ¿no? ¿Veis que es un camino que se puede abrir interesante o no? Es que, bueno, Lucía y yo muchas veces hablamos de este concepto de que solo puede quedar una, es decir, que solamente una hace algo y entonces ahí se acaba la historia, ¿no? Pues yo lo veo difícil, fíjate. No sé, lo veo complicado. Es que el problema con estas cosas es que el problema no es que se quieran hacer. El problema no es que haya grandes proyectos, grandes guiones, grandes tratamientos. El problema es quién pone la pasta para que se haga eso. Y entonces, si el poder económico es de un señor de 60 que cree que las mujeres son interesantes hasta los 35 años, pues hay un montón de proyectos que se quedan en el tintero que están muy bien. Y como una serie cuesta dinero hacerla, siempre priorizan lo que les parece un resultado seguro, ¿no? Pasa mucho en el cine. Hay proyectos que tardan 10 años en hacerse y eso que tienen a grandísimas estrellas. Pero yo sí que creo que ellos se han dado cuenta que hay un público potencial femenino que espera ver eso. Yo lo que creo, la verdad, es que no hay tantos proyectos en ese sentido. Sí, pero por ejemplo, una serie que me estaba viniendo a la cabeza por lo de esa franja de edad, que es la señora Fletcher, que trata sobre una mujer que su hijo ya se va a la universidad, ella se queda sola y bueno, empieza a descubrir otra vez su sexualidad. No es una serie, está muy bien, está basada en el libro de Tom Perrotta, pero tampoco tuvo mucha trascendencia y está bastante bien la serie. O sea que también es verdad que donde se pone más es en las series que tienen más polémica o son de más que conectan más con los públicos jóvenes. No sé, esa es la sensación que yo tengo. Sí. Yo creo que insisto, que cuando hay una mujer mayor de 45 años en una serie donde le pasan cosas a ellas, es porque o se lo han autoproducido, sí. Y ellas tienen un nombre suficientemente importante como para que tirar adelante un proyecto, o sea, no es tan diferente como Reese, pero ¿por qué no una mayor, ¿no? Creo que tiene que ver con una negativa, o sea, una cerrazón de las productoras. Y entonces suelen ser errores del sistema, incluso cuando logran llegar al gran público. Y entonces si funcionan, dicen, venga, hay mercado. Pero yo qué sé, mi madre, que quiere ver series, también quiere ver series que tengan algo que ver con ella, claro, ¿sabes? Sí. Bueno, es abrir un poco pero esa colación, ¿no? De que estamos hablando del público femenino y el masculino. O sea, que yo, por ejemplo, como mujer, he podido ver una serie como Sexo en Nueva York, pero también he podido ver The Wire. Es decir, que yo veo series donde casi solo veo hombres y me puede interesar. Y en cambio, ¿dónde están o van a estar los hombres que vean una serie en donde no hay un hombre o es anecdótico, ¿no? Claro. Que dices, a tu madre le interesaría ver eso y a tu padre le interesaría ver a una mujer, ¿no? Claro. Bueno, hemos sido educadas en la mirada universal que ha sido la masculina, entonces... Claro, pero si estamos cerca, no estamos cerca... Bueno, sí, bueno... no lo sé. ¿Tú qué dices? A ver. Yo creo que lamentablemente no estamos cerca, porque cada vez que te hacen una pregunta sobre tu libro o tu trabajo, es humor feminista o femenino, sí, literatura hecha por mujeres. O sea, seguimos siendo como
Esclavos de la etiqueta. Una etiqueta que además minoriza, mientras que lo que haga Knausgaard es literatura universal, Sí. ¿no? Es la historia de un tío, o sea, en su casa, un padre. Si lo lleva a escribir una mujer, ¿qué es eso? Pues una llorica que tiene que criar niños. O sea, ¿le aguantaríamos 7 tomos a una mujer? O sea, me gustaría verlo. Bueno, Anieg no. Sí, Estamos sí, en Anier, ello. no. Sí, sí, Muy no, bien. no, si nosotras sí, Sí, pero me sí. refiero a Ya, ya. el sistema mediático. Sí, sí. ¿No? Sería cosas de tías. Y creo que es difícil que el calado, y creo que los medios de comunicación tienen muchísima responsabilidad Sí, en sí, eso. totalmente. Parece que es una rareza y que esta serie de tías es guay. ¿Perdona? Ya, sí. Como si fuera extraño. No sé, eso a mí me resulta insultante, pero no veo cambios en eso, sinceramente. No sé vosotras. Ya. No. 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 Y eso tiene que ver con que los medios de comunicación, los gerifantes suelen ser casi todo hombres, porque supongo que algo tiene que ver, ¿no? Sin duda. O sea, quien decide los temas marca la agenda, y quien marca la agenda publica ciertas cosas y no otras. Es así. Qué horror. Pero que paséis un buen fin de semana. Sí. Mira, lo mejor es autoproducirse, vamos a decirlo Claro. clarísimamente. ¿O no? Hay Sí. libertad. Y también Y, que la gente, lo que mola es que la gente sea capaz de demandar esas cosas, Sí. ¿no? De decir, oye, pues esto me parece interesante, ¿no? Quiero más series con personajes interesantes. Sí. No sé, es que... Responder A ver también las eso. películas del 2021. Bueno, a ver. Tú que eres crítica de cine, A ver. ¿tú qué crees? Que si, como Anna Paquin, con la mirada intensa en la de Scorsese, allí mirando todo al padre, ¿o qué? Bueno, ya ¿O ve- hay no, a mí esperanza? lo que me da la sensación es que hay años que de pronto son como wow, la bomba en cuanto a personajes riquísimos y otros que son como un desierto, ¿no? Y entonces Ya. eso me confunde mucho, porque no veo que haya una línea de nada. O sea, Ya. lo veo todo errático, voluble y que entonces es que tampoco estamos yendo a ningún sitio, ¿sabes? Ya. Porque si los grandes creadores tampoco son capaces, lo que tú dices, pues de Scorsese, de Tarantino, o de... No, de verdad, a mí es que eso me pareció insultante. Todas Claro. esas películas me parecían insultantes. Los personajes femeninos. Me parecieran buenas o no las películas, que muchas de ellas me gustan. Pero a mí eso me ofendía. Hombre, Sobre todo cuando han sido creadores que han incorporado personajes hombre, interesantísimos. Scorsese, por favor. Claro, claro. O Tarantino también. Con grandes personajes femeninos. Y luego te encuentras, que también no hemos hablado, porque hemos hablado de grandes producciones, pero la del divorcio la película esta, donde Historia de historia de matrimonio, y que se supone que es imparcial. Bueno, perdona. Bueno, menos mal, por favor, porque Sí, sí, eso, sí. eso ¿Perdona? se metieron conmigo, bueno... Nada, el streaming también, A nos van todo a el mundo atacar, le no me encantaba, importa. era buenísima esa Esa película. Y esa es- película está con la mirada del hombre, Hombre, desde por el principio supuesto. hasta el final. Es por tendenciosa favor. hasta el final Total. con el guapifeo este, ¿cómo se llama? Sí, el- Es feo, guapo es guapo, sí, pero es feo. Darth Vader, Es ¿no? el Darth Vader, sí, es Adam 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 Driver. Driver. Y claro, Me da igual, Pobrecito. streaming, era- pobrecito ya. él ahí cantando la canción del final, Sí, y la sí, sí, mirada, sí, oh, sí. y todos se emocionaban muchísimo con él. Y allá que le dieran por saco, porque Bueno, ella, ya oye, era ella se una quería mali- ir a California, Muy donde bien, fuera, claro que sí. a hacer su vida Lo ahí que al se le daba sol y narices. olvidarse de Nueva York. Que de, se había y de ese sacrificado pesado, lo de ese hombre suficiente pesado. ya. Que solo estaba Creador, con por sus obras de supuesto, teatro. director. No nos importa nada tu obra, Nada, que nada, no. nada, Driver. Hombre. Nada. Y el coñazo que dieron con Tarantino, todavía sigo descifrando las capas y capas de la película. Cada día que pasa, de verdad pienso más en la película. Esto es una carta de amor al cine, un buen homenaje al celuloide. No sé, ay. Y Margot Robbie, ¿eh? De pizpireta allí burbujeante, tiqui, 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 tiqui. ¿Eso qué? Eso no, eso... no, mira. Enseñando los pies. Sí.
mucha gente dirá, qué exageración, qué más da, es una película que no requiere ese personaje, pues es una película de tíos, no hace falta, pues sí que hace falta, ¿no? Bueno, pues sí, es verdad que el año pasado fue una mierda en Hombre, cuanto a... es Claro, porque también estaba Historia de un Patrimonio, claro, que yo es que la detesto Bueno, profundamente. yo es que no me Pero es no- que no Margot da Robbie crédito. podría haber sido una buenísima personaje. Sí, sí, sí. Encima la salvas del desastre, pues chico. Bueno, y yo es que también te digo que el estreno, o sea, lo de Ad Astra, Ah, sí. a mí me dejó, o sea, 75 minutos de película, que duraba más, 200 minutos, con la cara en primer plano de Brad Pitt, que oye, podría ser agradable, y el señor, como mi papá, echo de menos a mi papá, y una novia que no importa nada, Sí. que además ya había hecho ese papel en la otra anterior, cuando se iba a Marte, Armagedón. en Armagedón. O sea, Liv Tyler debió pensar, ¿no? Esto yo ya lo he hecho. Sí. Qué horror todo eso. Sí, Es verdad eso, no me había dado cuenta. ¿Por ahí? Ah, perdón, estaba ella... Dos cosas. Bueno, Historia de Matrimonio es una basura machuna Gracias. y pretenciosa. Muy bien. Y no entiendo el hype, porque bueno, eso por un lado. Y por otro lado, rescato un poco lo que decía Leire, de si nos van a ver los tíos y tal. A mí, un dato que me parece importante trasladado a la literatura, que creo que se podría trasladar a las series, es que me han comentado mucha gente, oye, pero ahora con el tema del feminismo os publican muchísimas tías y claro, os publican sin parar y ahora todo es literatura femenina y feminista y qué bien y qué suerte, y a veces con mala hostia, bueno, ahora es que si eres tío no te publican. Y es mentira, tú te vas a la Feria del Libro de Madrid y la mayoría de los libros los escriben hombres y los leen hombres y nadie compra nuestros libros. O sea, es mentira. Entonces creo que hay una cosa como de, sí, parece la burbuja feminista y tal, pero que no, los tíos no ven ni leen temática feminista o cosas hechas y escritas por mujeres. Esto quería decir. No la ven, no la leen y con lo cual no la valoran. Con lo cual no tiene un no espacio. les interesa. Ya está bien, ¿eh? Ya está bien, porque claro, es que no, claro. Hombre, que es verdad. Sí. Muy bien. Bueno, es que... Por allí había... Sí. Dila y yo hago de altavoz. Pues ya para que me odien de todo y no me Juego de Tronos, Mira, oye, se jodan, mira, lo siento, Jade, si ya... quería abrir el melón también de Tenet. Ah, mira, es que yo esta no la he visto, ¿ves? Porque ya me he negado, ya he dicho, mira, me da igual, es que no la veo. Pues para decir que 2019 fue una mierda, 2020 ya que ha sido la única película en total, ya no te cuento, o sea, ¿la habéis visto? Sí, el personaje femenino no está bien. No está bien, ¿no? No. Se limita la preocupación por su hijo y fin. Y ya está. Es que volvemos ahí, insisto, volvemos ahí. Yo es que me quedé en la de los sueños y dije, pero me estáis tomando Bueno, el es que pelo. este ¿Cómo se hombre, llama? personajes femeninos, no sabe mucho hacer, ¿eh? Él no controla mucho ese campo. Ya. Todos los demás sí, porque debe de ser listísimo, eso nadie lo duda. Pero si es que tampoco es tan difícil, quiero decir, con que hagas una persona que tenga varias dimensiones, ¿no? Y una personalidad, pues una personalidad, Una nada más. personalidad. Ya está, ¿no? La que Es sea. Es que no, creo que es así, Sí, ¿no? sería interesantísimo. Sería fíjate. interesante, sí. Pero yo es que creo que en realidad no quieren poner, o sea, no les interesan para nada esos personajes femeninos, pero las ponen por lo que eso es. Sí. Porque, ostras, hay que poner una tía, ¿no? Venga, pues la ponemos ahí. ¡Pum! Sí. Y Ve- ya estaría, sin ninguna profundidad, sin ningún tipo de interés por qué pensará esa mujer en realidad, ni nada de esto. Entonces, Además, Mira, ella es un poco como estatua de piedra, ¿no? O sea, es una mujer gigante, además, porque es enorme, y de hielo. Es como una musa de Hitchcock, ¿no? Sí. Pero ahí que no hace nada, que está hierática. Yo me acabo de acordar de una cosa, que cuando en una entrevista que le hice a Almodóvar, siempre abrimos el tema de cine de mujeres, ¿no? Y él decía, es que no se trata de que yo haga cine de mujeres o no, que le sorprende tanto al cine anglosajón, ¿no? Mi trabajo. Pero es que porque en el cine de Hollywood la mujer existe exclusivamente para justificar que el hombre no es homosexual. Está ahí para eso. Ah, bueno, folla con una mujer, vale, que está ahí, ya está. Seguimos con la acción. ¿Es así?
Sí, sí. Pues sí. Que está muy bien el corto de Almodóvar, por cierto, y os Ah, va a sí, gustar sí, mucho sí. porque Ah, sale bien. Tilda Swinton. Muy claro, bien, me encanta. ella, imaginaos, pues media hora de Tilda Swinton haciendo la voz humana, bueno, una reinterpretación y tal, pero claro, es una... También te es digo un- que es un- Almodóvar está un poco obsesionado con la voz humana, ¿no? Está Sí, obsesionadísimo, sí. pero bueno, claro, es un espectáculo esa mujer comprando un hacha en una tienda de herramientas, prendiendo fuego, o sea, encanta, una o sea, cosa maravillosa. La Está premisa muy de bien. Tilda Swinton comprando un hacha, Sí, ya me tienes sí, sí, ahí. sí, sí. Está fenomenal. ¿Alguna...? Uy, no sé cómo vamos de tiempo, la verdad, no tengo ni idea. Yo creo que ya estamos bien, ¿eh? O sea, no hay más preguntas. No sé, Ah, yo mira, no lo sé. ahí hay una. Ahí hay una. Ahí atrás hay una. Por volver a la serie, es preguntar si conocéis la serie Glow, la serie de Netflix. Sí. Sí, conocéis Glow. La de las luchadoras sí. del ring. Yo no la conozco. Tú sí la conoces. Está muy bien. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, 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 me gusta. ¿Nos la recomiendas? Sí, sí, porque Pues además hablemos. es, pues eso, bueno, que montaban ahí el show pues, para cosificar a la mujer, ¿no? Y para tías que se pegan mamporros y entretener al personal. Y como eso ellas lo utilizan para otra cosa. Ahora en Netflix van a estrenar una del espacio, que la protagonista es una mujer que se tiene que ir al espacio 2 años. Esa. Muy bien. ¿Cómo Nos se llama? saben Away. todo. Away. Away. Déjala away. Ah, está estrenada. Pues mira, ya está estrenada, sí. Sí, sí. Pues muy bien. Yo lo único que puedo decir de Glow es que, aunque no se ha visto algún capítulo, pero me parece interesante que una de las protagonistas es una estrella del pop, que no me acuerdo ahora mismo de su nombre. Kate Nash, Muy bien, exactamente. es que saben todo. Y ella acabó haciendo esa serie porque lo había petado muchísimo en la época de MySpace, pero después, claro, la música independiente es muy difícil de gestionar, o llenas estadios o no haces nada. Y hay un documental muy interesante sobre ella donde cuenta cómo realmente se queda sin trabajo, la echan de su piso, se tiene que volver a casa de sus padres después de haber sido en 2005 número 1 en todas las partes, y acaba el documental cuando, después de hacer los castings para Glow, entra a hacer la serie. Es como la previa. Muy interesante. Puedo recomendar el documental sobre la vida de una mujer haciendo música indie, que no es fácil. Ya. Ese es Y otro, una ese es cosa otro que- melón. otro melón, sí. Una cosa que tengo curiosidad, decidme un personaje con el que os quedarais, un personaje femenino que digáis, este es el que me gusta a mí. Personaje. Un personaje femenino. A ver. Que no sea Khaleesi. Que no sea Khaleesi, no, hombre, Khaleesi no puede ser. Khaleesi no. Mira, yo de verdad es que Sucesión me encanta, te lo juro. No sé, es que no se me ocurre ahora. A ver, tía, bueno, a ver, mira, vale, pues yo me quedo con Waller-Bridge Fleabag, o sea, Claro, sí. Muy bien. porque además es que es la serie, insisto, de Creía una... que me ibas a decir algo de Reese Witherspoon. Ah, pero- bueno, no, eso por supuesto ya genial, pero es que es la serie de una neurótica, que eso es genial. Mira, a mí el personaje que me gusta también, que son todos buenos en esa serie, pero que me vuelve loca, es el de la madrastra. ¿De quién? De Fleabag. Ah, bueno, Ah, sí, bueno, Olivia Ese Colman. personaje, Olivia Colman, Pero a ver, con es que sus esculturas todos- y que todo el rato habla de sexo con todo el mundo, porque ella tiene que ser la más liberada, me parece. Pero es que todos los personajes de esa serie Son son una especial maravilla. pintorescos, caricaturescos, todos Son tienen algo maravillosos. en la personalidad distinto. Todo bien. Están muy bien perfilados todos los personajes. Mm. Y sobre todo el de ella, que claro, tú te gusta tanto porque intimas con ella, ya sabes, tu amiga, te mira a cámara, te cuenta te dice, soy súper imperfecta, y es que ya lo sé. Claro, o sea, es que eso te identificas inmediatamente, ¿cómo no? Qué listas, guay. Hasta que le guste un cura y todo eso te Claro, lo tragas. es que todo- es la autodestrucción por la autodestrucción. Hemos estado todos ahí, ¿no? Pues mira. Total.
Total, total. Y el zorrito ese. Tiqui, 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 qué pena. Ay, el zorrito. Que lloré. No me acordaba, es verdad. El zorrito y ya llorando Ay. todas. Total. Madre mía. Ay, ay, ay. Sí. Hija, que llorera ahí, ¿eh? ¿No? Que yo era más tonta. Bueno, que tonta. Pero es que está muy bien hecho eso, porque es la idea que ella, que tiene el tema de que ella se acuesta con quien quiera, en teoría no hay nadie prohibido. Claro. Hasta que es un cura. Sí. Eso está muy bien traído. Sí. Muy guay. Flipa. ¿Se puede contar sobre quién hay en vuestra serie? ¿O lo queréis guardar por si...? Eso hay que guardarlo, ¿no? A ver, es que nosotras... ¿Cuento un poco las cosas o no las cuento? No, a ver. No, nosotras íbamos a hacer una... Perdón. Para el streaming, a ver si podéis contar algo sobre vuestra serie. No, a ver, o sea, nosotros tenemos una propuesta, pero es que Lucía y yo no nos decidimos. Esto es lo que pasa, ¿verdad? Sí, la verdad es que es eso. Pues esto es, porque nos da un poco de pereza, esto es verdad. Sí, bueno, porque para escribir algo tienes que estar muy convencido de lo Claro. que estás escribiendo y no puedes... Y no queremos o sea, hacer Fleabag 2 o Girls no puedes 2. engañar a la gente. Claro. ¿sabes? Tienes que hacerlo a gusto, bien, Sí. con tiempo. Fíjate, estamos todo el día Con en la el ruta. podcast y claro. Pues así. Nos gusta más hacer el podcast y el deforme y todo Claro, eso. de la momento verdad. estamos ahí. Nos gusta mucho más. Sí, pero bueno, quién sabe, un día haremos Sí. Anillos de Oro 2. Sí. ¿No? Sería maravilloso. No, a mí la verdad es que me encantaría hacer una serie sobre una chica guionista que trabaja en un late night y se carga al presentador. Esto es lo que me encantaría a mí. De verdad, ¿eh? Es una Que no idea, te lo además. copien. Es una idea. No me la robéis, por favor. ¿eh? Carles y todo. Ya está. Pero es que lo de los late nights y todo esto es increíble, ¿no? Total. Hay una serie de Aaron Sorkin sobre un late night que es buenísima, buenísima. A mí Aaron Sorkin me gusta mucho. Y ¿Cómo- ahí- perdón. No, con este de Friends, sí, lo he oído, esa que has dicho, esa, me encanta esa serie. Y hay una peli con Emma Thompson y, ¿cómo se llama? Mindy Kaling, que no está nada mal. Que la guionista es Mindy Kaling y Emma Thompson es la presentadora de un late night en Estados Unidos. Está guay esa. Está en Netflix esa también, creo. Ah, sí. Sí, ¿El Morning es- Show la habéis visto? Yo la estoy empezando a ver, sí, va bien la cosa, ¿no? Va bien. Yo no la he visto. Sí, todo. Yo también. Es que- Por eso has empezado a verla. Sí, no, me encanta ella, me encanta, o sea, muy bien. Riz. Pues no le dan premios, a Riz. ¿No le dan premios? Es que están enfadados porque ella hace lo que quiere y eso se paga. Así que... Pero la de Little Fires Everywhere es que es genial esa serie. Además trata Es como de buenísima. todos los temas que están... de los que hay que hablar, ¿no? O sea, de Totalmente, las sí. diferencias sociales, Sí. raciales, de una madre soltera, de cómo se Totalmente. enfrenta... No, sí, está muy bien esa serie. Bueno, Pues no sé, es que no sé ni qué hora es, si se nos... ya es... Las 8:30. Ya que hora hemos empezado, a las 7. A las 7. Sí. Bueno, esperad, ¿alguna cosa más que queráis? Pone 26, sí. Habéis hablado de las edades, de las mujeres en las series. Sí. Yo quería reivindicar una serie española que va precisamente para adolescentes, pero que está teniendo un éxito brutal, que es Scam. Sí. Que son 4 chicos, un grupo de 5 chicas, es el remake de la serie noruega. Sí. Y un poco, a ver, por edad seguramente nos cae bajo el radar a muchos de nosotros, pero sí. Mira la gente, pues yo miro Scam, ya verás tú qué hago yo viendo una serie adolescente. No hay nada impuro en ello. Para mí. Pero sí que quería reivindicarla porque además está creada por Estíbaliz Urdaneta, una guionista y una directora. Y sí que es una serie muy feminista porque toda la mirada es de las 5 chicas, de la guionista, de la directora. Y bueno, me parece que es una buena forma de proponer algo un poco diferente a lo que habéis hablado. Pues mira, Scam. Claro. Yo la La empecé, veremos. pero no entré. Tengo que reconocer que me costaba mucho.
pero probablemente sea mi mirada y nada más, pero sí, sí. Yo no he visto Scam. No has visto Scam. Han recomendado Scam para quienes no lo habían escuchado. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros.